parte del problema que no entendemos es no que se te dañen los enseres a ti, a mí, que es una tragedia, que es que los equipos industriales se están dañando por los problemas de voltaje. Y no me vengan a decir a mí que esto pasaba con la Autoridad de Energía Eléctrica, porque sí, en la autoridad se iba a la luz y en el pasado tuvimos problemas energéticos, no hay duda. Pero estas fluctuaciones de voltaje no ocurrían con esta envergadura y magnitud. Y no lo digo yo, lo dice el Colegio de Peritos Electricistas, lo dicen los vendedores de las mueblerías, lo dice la Asociación de Industriales, lo dice la Cámara de Comercio, lo dice el Centro Unido de Detallistas. Siempre hubo problemas, pero a esta magnitud de que los voltajes vuelan en cantos equipos, no ocurría. A esta magnitud no ocurría. En esta envergadura no ocurría. Y sí, se puede dañar un equipo, podía haber una fluctuación en un lugar, en un hogar, pero a todo el mundo, a la vez, simultáneamente, que el transformador pasa directo a la luz y la energía por encima de los parámetros que aguantan los equipos y por tanto se dañan los equipos, no ocurría. Especialmente cuando cada vez más los equipos son más inteligentes y por tanto son más vulnerables a las fluctuaciones de voltaje. Y eso no ocurría. Y ver que aquí se dañan los enseres, se dañan los equipos, los comerciantes lloran y no pasa nada. Pues hoy al fin alguien escuchó nuestro reclamo y está diciendo la Asociación de Industriales en un comunicado de prensa que envían hace un rato, el mantener condiciones de inmunidad a Luma Energy por parte del negocio de energía de Puerto Rico para reclamaciones de parte de los consumidores de la red eléctrica de Puerto Rico es perpetuar la incertidumbre al desarrollo económico y a la misma vida de los ciudadanos de Puerto Rico, dijo Eric Santiago, presidente de los industriales. Es decir, mantener condiciones de inmunidad, es decir, darle licencia a Luma para que siga operando como está operando el sistema eléctrico de Puerto Rico con inmunidad, es darle impunidad. Luma, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, la Junta de Control Fiscal, son responsables de los acuerdos que el ente regulador negociado de energía ha hecho con Luma. Emplazamos a Edison Avilés como presidente de la asociación del negociado de energía y la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico, a los comisionados Lilian Mateo, al ingeniero Ferdinand Ramos, a la licenciada Silvia Ugarte Araujo, al licenciado Antonio Torres Miranda, que asuman su responsabilidad histórica y tomen acciones conducentes a la protección de las familias trabajadoras, a las empresas, a los hospitales y a todo el comercio en general ante la impunidad. O sea, vamos con lo que está diciendo la Asociación de Industriales. Mantener condiciones de inmunidad a Luma Energy por parte del negociado de energía por reclamaciones de parte de los consumidores a la red eléctrica es perpetuar la incertidumbre, el desarrollo económico y a la vida misma de los ciudadanos de Puerto Rico. Y están exigiendo la Asociación Industrial, al fin, están diciendo y advirtiendo que Edison Avilés, del negociado de energía, la Junta Reglamentadora, los comisionados Lilian Mateo, Ferdinand Ramos, Silvia Ugarte y Antonio Torres Miranda tienen que asumir su responsabilidad de fiscalizar, y Fermín Fontanes y el gobierno de turno, porque no hay empresa que aguante este empuje. Y ahí están los industriales, que a usted le puede gustar la industria o disgustarle, pero no hay duda que $1 de cada $2 que se mueven en esta economía siguen siendo producidos por las industrias en Puerto Rico todavía al día de hoy. 46% de nuestra economía depende de esa industria. Y yo felicito finalmente a los industriales, porque aquí alguien tiene que plantearle que esto tiene que acabar. Porque simplemente estas industrias se van de Puerto Rico, se montan en República Dominicana y exportan desde allá. Y yo le preguntaba ayer a la jefa del Departamento de Transportación y Obras Públicas, ¿qué pasa si mañana uno de estos transformadores que se dañó en Santa Isabel, hay 79 otros transformadores como este? 79. O sea, hay 80 en Puerto Rico. De transformadores iguales de estos cables de alta tensión que llegan a estos transformadores, que son de los años 80 y 90, al día de hoy, duplicando su vida útil. Pues pudiera pasar que mañana lo mismo que pasó en Santa Isabel pase en San Lorenzo. ¿Y qué pasa cuando mañana, o en Arroyo? ¿Y qué pasa cuando en Arroyo la empresa de Medical Devices
Striker se vaya. Que existe Arroyo. ¿Ah? O sea, existe Junco sin Amgen. Podemos estar meses esperando a ver cuándo podemos llevar un transformador en Canto o si aparece un C120 o lo que sea para llevarlos allí. O sea, el país no puede seguir en esta incertidumbre. Y finalmente la sociedad industrial lo está planteando como algo que, oye, hay que llegar a un punto de que hay que ponerle el coto a esto y tiene que el negociado de energía. Y se nombró un comité para evaluar esto. Y se supone que el comité incluye a Francisco Berríos de Fortaleza, Josué Colón de Energía Eléctrica y a Fermín Fontanes para investigar el último apagón. Pues Adolfo, ahora porque el último apagón de 400,000 que dejó apagado a Puerto Rico no hubo consecuencias. Y el más reciente parece que tampoco va a haber consecuencias porque la culpa es del diablo. Primero, buenas tardes, ¿verdad? Para ti y para todos los que nos están escuchando en el día de hoy. Mira, yo te estaba escuchando y quisiera tomarlo por la última parte donde tú lo acabas de dejar, y es el tema de cómo aquí no ha habido consecuencia absolutamente ninguna de las situaciones que han pasado o que se nos han dicho. Tomando en cuenta incluso de que aquí se nos estaba hablando hace unas semanas atrás, de que había una posibilidad de que hubiese hasta un ataque terrorista prácticamente, o que había un sabotaje que era el que estaba provocando estas situaciones, ¿verdad? Después al final, pues no pasó nada, pues se dijo eso y se tomó tan liviano como el que se toma un juguito de pera en una mañana de abril. Tú sabes, no hay ningún tipo de consecuencia de nada. Aquí se puede decir cualquier cosa sobre cualquier cosa y no hay consecuencia. El impacto que tiene, primero, el decir de que aquí hubo un ataque terrorista o que hubo un sabotaje en la psiquis de la producción en Puerto Rico es fatal, para empezar. Y tú no puedes decir cosas como esas y tomarlas tan livianas, ¿verdad? Y hacer y asumir de que no tenga precisamente consecuencias. Eso es solamente con con el tema en cómo se dicen las cosas. Por otro lado, yo no sé si en Puerto Rico al día de hoy se pueda cuantificar de una manera confiable la cantidad de equipos dañados que se puedan adjudicar al problema eléctrico en esta isla. Pero tienen que ser tantos. Yo estuve hablando hace poco con un vendedor de una mueblería y me estaba hablando que en el último 6 meses ellos están haciendo su agosto, que no dan abasto en términos de lo No que es hay, no la hay enseres cantidad de neveras. suficientes. No hay. No, si tú vete a Costco. O sea, aquí los templos están vendiendo enseres como locos. Y las molerías pequeñas, que a veces tienen una que otra nevera puestas allí en stock porque son eh, de campo, ni esas tampoco porque ya se están vendiendo y la gente está yendo a esas precisamente porque encuentran que pudiesen tener algún grado de inmediatez. Eso es en esas cosas de la gente, en el día a día. Tú estabas hablando hace poco, ahora mismo de Striker y de Amgen. Tú sabes los equipos, cuánto cuesta, si a uno le cuesta acá, ¿verdad? Una nevera a 2,000 pesos y lo está sufriendo. ¿Cuánto cuesta reparar un equipo de una farmacéutica de estas, de una producción millonaria? ¿Eh? ¿Tú Adolfo, sabes? son millones de dólares. Entonces, la cosa es que parar la operación, porque si caro es el equipo, caro es parar la producción. O sea, y eso, o sea, ¿qué empresa puede darse el lujo de que vuelen cantos tu equipo, que paras tu operación y pretendemos ser competitivos, pretendemos que nos den la estadidad? O sea, cuando tú no puedes aportar a la nación las cosas más básicas. O sea, entonces, ¿qué pasa? Adolfo, sí, es difícil. Es difícil porque nuestro sistema eléctrico es un sistema viejo. Pero eso lo sabía Luma. O sea, eso lo sabía Atco y Sí. Cuantas, sabían que estábamos en quiebra, sabían que estábamos en situación de insolvencia. Pues mire, o sea, la cosa es que si tú sabes, porque a ellos se les dio un año para transicionar y entrar a adquirir la administración, porque recuerde que Luma no es otra cosa que el administrador. Ellos cobran un fee de administración. Yo contraté a un gerente y ese gerente le pago 100 millones de pesos porque administre. Y el gerente pues me va a administrar. O sea, yo sustituí la gerencia. La gerencia que había antes fuera, ahora hay una gerencia nueva y yo contraté a este consultor para que administre y el consultor evidentemente no puede administrar. Pues, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo el problema? Bueno, pues hay que buscar soluciones. Que hay gente que puede decir que no se puede volver a energía eléctrica de antes. Bueno, está bien. ¿Cuál es la alternativa? Porque si el privado entonces no funciona
Y otros privados nos cobran 3 veces más porque los otros privados cobraban mucho más costoso precisamente porque estamos en un proceso de quiebra en el Tribunal Federal. Pues, ¿cuál es la solución? De hecho, aquí probablemente el grave error fue hacer esta negociación durante el proceso de quiebra, pero hay quien dice, no, que el Congreso dijo que si queríamos los 13 billones, pues había que privatizar. Pues está chévere. Pues entonces, ¿qué decirle al Congreso? Que precisamente tenemos una comisión residente. La verdad es que tratamos y no funcionó. Por las razones que sea, y te soy franco, Adolfo, yo no estoy seguro de que ninguna empresa pueda, porque el nivel de deterioro del sistema es grave. Es grave. O sea, el nivel de deterioro. O sea, yo no puedo culpar a Mr. Wayne Stensby ni a Juan Saca, porque el deterioro es terrible. Pero, pues si tú te tiraste a la maroma de que yo lo puedo resolver, pues o lo resuelves o te tengo que sustituir. Sí, Jay, pero más allá de eso, recordemos el proceso, ¿verdad? Para cancelar este contrato, incluso habría que pedirle permiso a la Junta de Supervisión Fiscal, que es una criatura precisamente congresional. Por otro lado, y tú mencionas muy honestamente el asunto de que tenemos un sistema viejo. Oye, Palo Seco, en el momento del huracán María, no estaba ni siquiera funcionando. Palo Seco la habían prácticamente cerrado por un asunto de contaminación, por un asunto de que era precisamente vieja, que había que remodelarla porque no No, que se servía, caía, ¿verdad? que se caía encima de los empleados, decían. Tuvieron que cerrarla porque cualquier terremoto, temblorcito, huracán, la tumbaba. Y ahí se está de lo caía más en bien. Después pedazos. de huracanes y terremotos, allí sigue. Ya, entonces ahí la tenemos como nuestro caballito de batalla, tú sabes, ahí tratando de echar el resto. Pero la habían cerrado por vieja, por contaminante, por lo que pasaba con la gente de Cataño, que tenían una incidencia de asma más alta, todas las cosas que ya sabemos, ¿verdad? Y ahora la tenemos ahí como si fuese nuestra joya de la corona, porque si la eliminamos, ya sabemos lo que nos puede pasar. Fueron 2 compañías las que vinieron a licitar a Puerto Rico en conjunto con Luma. Ahora, Luma y una más. Habían 2. No había más, porque todo el mundo sabía que lo que venía aquí o lo que había aquí era No, de complicado. hecho, Luma ni siquiera cualificó. O sea, Luma era ATCO y Cuantas, estaban ellas y tuvieron que hacer un consorcio entre las dos. Entre ellas De dos. hecho, ni siquiera ellas dos, porque había una tercera empresa que después le dieron la pata y la sacaron y la convirtieron en un consultor. Que hay un incumplimiento de contrato ahí nada más porque ellos se llevan el RFP porque hacen una propuesta donde iban a estar ATCO, Cuantas y esta tercera empresa que finalmente la votaron. Pero que dentro de esa negociación, a su vez, era de que tú no te podías hacer cargo de los cerca de 9,000 millones de dólares que había en deuda en esa transacción. Por eso es que la Junta tiene que estar metida en esto y por eso es que se habla de que había un asunto congresional encima de eso, de los 11,000 millones de pesos y la administración. Esas son las razones fácticas de por qué tenemos la situación que tenemos al día de hoy en general sobre lo que es Luma y sobre lo que es energía eléctrica. Regresar a la Autoridad de Energía Eléctrica bajo estas circunstancias, Jay, no es viable, ¿verdad? Estamos metidos en un catch-22. Antes nos quejábamos también los empleados de la UTIC, que son los que ahora también todo el mundo quiere pagar los platos rotos. Ahí también estaban los UTIC, que muchos de la UTIC, por no decir prácticamente todos, trabajan con Luma de esa unión, porque eran los gerenciales, era la unión de los gerenciales y están con Luma en su inmensísima mayoría. Así que ahí también hay un elemento de la vieja autoridad. Pero, y los empleados de la UTIER, que todo el mundo se quejaba de aquello, que si los días libres, que si las viagras, que si todo ese tipo de cosas, que todo el mundo sabe lo que había en aquel momento, porque nos quejamos siempre. Y en un momento dado, Luma incluso se veía hasta con ojos positivos. Tú recordarás que habían sondeos y demás que se veía con unos numerísimos positivos, ¿verdad? Y yo al día de hoy no sé si la responsabilidad es achacársela a Luma por incompetencia o quizás cogerle pena y porque tenemos un sistema eléctrico dañado. Pero al fin de cuentas, como tú dices, ellos sabían lo que tenían. Y mucho más después de un huracán. De un huracán de la categoría que fue el huracán, ¿verdad? Así que ellos tenían una visibilidad perfecta sobre lo que había en Puerto Rico en la energía eléctrica. Pero Adolfo, mira, IEM era una empresa experta en fondos federales. ATCO era una empresa experta en manejo de red eléctrica. Y Quanta Services era una empresa experta en el manejo de la generación, distribución y transmisión. O sea, era una empresa de servicios, es una empresa de servicios energéticos. Una en Texas, una en Estados Unidos y IEM que trabaja con fondos federales. Esas 3 empresas dijeron que ellos, si se reunían ellos 3, podían administrar el sistema eléctrico de Puerto Rico. Pues Quanta y ATCO se unieron, firmaron un consorcio y dejaron fuera a IEM.
eso de por sí ya cambia la ecuación de cómo ellos se llevaron el contrato del origen. original. O sea, porque así que cláusulas para sacar a Luma lo hay. Lo que pasa es que aquí no hay una voluntad de regresar al sistema anterior por las razones que sea. Bueno, pues podemos hacer entonces un híbrido, porque los empleados sí nos hacen falta. Mira, ahora mismo, Adolfo, gran parte de los empleados que estaban en la autoridad, que estaban cerca de retirarse, lo que están haciendo es que se fueron al gobierno, se retiraron y ahora están siendo subcontratados por las empresas que trabajan dándole servicios a Luma para darle servicio a esa empresa y cobran más que lo que cobraban antes bajo la autoridad. Así es, así es. Como subcontratista. O sea, eso así está es. para que nos tienen que esperar a retirarse para poder. Y con menos trabajo. Así es. Porque tienen que esperar a retirarse para no perder los beneficios marginales. Chicos, que seremos imbéciles nosotros. Si a esos mismos empleados que le pagamos por estar en la UTIER, la ley dice que no los puedes votar. Pues los coge el gobierno central. El gobierno central les paga en lo que se retiran y se van entonces a trabajar como subcontratistas de Luma para cobrar ahora lo que no cobraban antes, porque cobran mejor que antes. ¡Qué genios somos! Somos unos genios. ¡Genios! O sea, esto va a estar en el libro de la genialidad. ¿Cómo tú estos empleados? Porque la ley dice que no los puedes votar. Porque mira, si no los vas a usar, bótalos. Pero no los pongas a recoger chicle. No los pongas a recoger papel, porque la ley de Jennifer González y de Tomás Rivera Chat de Alianza Público-Privada y de Luis Fortuño estableció que no los podías votar, que esos empleados pasaban de la Autoridad de Puertos, de Carreteras o de Energía Eléctrica, pasaban al gobierno central, a menos que ellos quisieran renunciar. Así que esos empleados podían ellos mismos voluntariamente renunciar, pero esos empleados no iban a voluntariamente renunciar, porque si renunciaban perdían los beneficios de retiro, perdían los beneficios económicos, perdían los beneficios, todos los beneficios acumulados. Así que es que es obvio. Entonces, ¿qué hacen? Ahora, según van cumpliendo la edad de retiro, cumplen con los requisitos de retiro, se retiran y ahora se van a trabajar para las empresas, le pagamos el retiro, le pagamos la nómina y ahora le pagamos a través de un subcontrato de las empresas de Luma, porque Luma subcontrata empresas locales y empresas que representan a ellos, que van y como saben que los únicos que saben de esto son los empleados que trabajaban antes para la UTIER, pues van ahora y los contratan como subcontratistas. ¡Genio! Y le pagamos más de lo que le pagamos antes, porque le pagamos el retiro, los beneficios marginales y ahora como subcontratista cobrando más de lo que cobraban por hora bajo la UTIER. Y esos son los datos, gente, eso no es mi opinión. Vaya y busque lo que los datos están. El mismo Juan Saca me lo admitió en la entrevista. Chicos, o sea pues somos genios. Pero oye, lo que pasa es que ahí, por eso es que hay que meter, para que tú le puedas dar algún grado o algún sentido de lógica a lo que estamos discutiendo, es que había un rehén en toda esa transacción y ese rehén eran 9,000 millones de pesos en deuda. Y ese rehén, que se llama 9,000 de pesos en deuda, es lo que nos obligaron a decir, para que nosotros podamos ayudarte a reparar el sistema eléctrico y para que siga corriendo el tema de lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica y su proceso de quiebra, tienes que separar una cosa de la otra. Y por eso es que se habla del tema de que por eso es que el Congreso impone tal o más cual cosa. Ya, chévere, Adolfo, pero el punto es, para nosotros, ¿verdad? Sí, de acuerdo que hay un montón de los elementos. Pero aquí el rehén es el pueblo. No, al final del día sí. Y los legisladores se les ocurrió las maravillosas leyes de que no los puedes votar, tienes que pagar el retiro, no lo puedes remover, no van a hacer una corporación pública para que Luma los contrate indirectamente, para que no sean empleados de Luma, sean empleados del gobierno, pero puedan darle servicios eléctricos. O sea, nuestros legisladores genios hicieron una situación imposible donde simplemente por intereses políticos de destruir a UTIER, destruyeron también al país. Y ahora quieren volver a gobernar porque Jennifer González va a ser gobernadora, que fue la creadora de la ley, la que supone que fiscalizara esto desde Washington. Tomás Rivera Chat fue el que hizo la ley para que no pudieran votar los empleados públicos y va a ser presidente del Senado de nuevo. Y se quedó y el país sigue como si nada. Pues esas son las consecuencias de nuestros actos. A que el Congreso nos diga, tienes que ponerte a pagar pues seguro, los intereses de ellos son, seguro, ellos ponen los chavos, ellos ponen las reglas. ¿Tú no quieres que te pongan las reglas? Pues pon tú los chavos.